y diseños industriales, disculpen. Entonces, bueno, como es la temática, pueden comentar, alzar la mano para preguntar, o si no, de forma más libre, pueden abrir sus micrófonos, ¿ok? Entonces, Fabricio, cuando quieras. Perfecto. Bueno, me escuchan todos, ¿cierto? A ver. Sí, se escucha perfecto, Fabricio. Perfecto. Entonces, hoy día vamos a hablar un poco sobre todos estos conocimientos que se insertan en el campo de la propiedad intelectual. Pero antes de entrar un poco más específico, quizás algunos de ustedes sepan, esta rama del derecho puede ser llamada de propiedad intelectual o derecho intelectual. No sé si ustedes han tenido este conocimiento, pero es importante entender por qué se llama derecho intelectual también, ¿no? Porque es una de las posibilidades. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de propiedades intelectuales, derecho intelectual, principalmente cuando hablamos de derecho de autor, pero no solamente, estamos relacionando a la creación de la persona, lo que está relacionado a lo que está relacionado a su propia psique, ¿no? Por esto se llama intelectual. Es algo que viene de la creación del cerebro, que puede o no tener relación con otras obras anteriores. Esto no es discutible, ¿no? Como decía Lavoisier, en la naturaleza nada se crea, todo se construye a base de otra. Creo que me he perdido la conexión, pero ya. Sí, ¿no? Lo que uno entonces, este es el punto más importante y por lo tanto también podría relacionarse principalmente derecho de autor a los derechos fundamentales, lo que resguarda un nivel muy importante de protección, no solamente a nivel normativo, pero incluso a nivel constitucional y quien dirá también a nivel de derechos humanos. Entonces, de ahí es la importancia que tiene la propiedad intelectual. Entonces, este es el primer punto que es sumamente importante. Ahora, ¿cuál sería la importancia de la propiedad intelectual? ¿Qué es así? ¿Por qué existe? ¿No? Las cosas no existen simplemente por estar en una norma, ¿no? Ellas existen por algún objetivo. Y este objetivo, primero, es fomentar la innovación y la creatividad. ¿Por qué? Porque cuando yo creo algo nuevo, yo permito que las personas o desarrollen más su conocimiento a través de derecho de autor, ¿no? Dentro del derecho de autor tenemos tanto obras escritas, obras audiovisuales, e incluso en el caso específico del Perú, softwares. Entonces, como ustedes pueden ver, el derecho de autor tiene mucho más que ver con el desarrollo de la persona
que consume de alguna manera. Pero cuando hablamos de otros tipos de propiedad intelectual, principalmente cuando hablamos de patentes, esta tiene una idea de mejorar alguna cosa que sea principalmente un proceso en la, tanto profesional, principalmente profesional, cuanto comercial, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo creo una patente es para mejorar algo, ¿no? Incluso para hacer algo distinto, pero que esté relacionada a una actividad económica. Y por esto podemos decir que fomentaría la innovación y la creatividad, porque las personas acaban percibiendo que lo que hacen, lo que han inventado, tiene gran avangencia, ¿no? Tiene gran importancia. Pero esas personas no harían esto si no fuera protegido, ¿no? Por ejemplo, si yo creo un producto, ¿no? Y veo que es muy falsificado y no obtengo ningún provecho de esto, entonces, ¿para qué voy a crearlo? Esto sirve para la propiedad intelectual. Pero nuevamente, siempre cuando hablamos de propiedad intelectual, tenemos que decir propiedad intelectual y derecho de autor en una otra parte, porque el derecho de autor tiene otras particularidades, ¿no? Uno de los casos más conocidos en el Perú, que hay artículos, hay personas que han escrito hace mucho tiempo, pero es muy conocido y muy importante cuando pensamos en derecho de autor, porque es es un ejemplo claro, ¿no? Que fue el caso de un señor, creo que su nombre era Stanley Mogollón, quizás ustedes conozcan, que habría creado una canción y un grupo, él vivía en Piura, y él había creado esto fue un grupo de Lima, y este grupo de Lima le había supuestamente comprado la canción por, así está en el proceso, ¿no? Un ceviche y dos. Como no se puede dar fácilmente, pero no se puede vender de esta manera. ¿No? El derecho de autor no se puede vender de esta manera, no es posible hacerlo. Y ejemplo internacional de propiedad intelectual, en el caso de invenciones que han presentado algún problema, tenemos el claro caso del teléfono, ¿no? Muchos de ustedes quizás hayan aprendido en el colegio, en conocimientos generales, que el inventor del teléfono era Graham Bell. Sin embargo, no fue Graham Bell quien ha inventado el teléfono, sino fue quien hizo, la verdad, el segundo registro. Quien ha inventado fue Meucci, ¿no? Antonio Meucci, que era un italiano, pero que no tenía condiciones, entonces él había hecho un registro menos, en Estados Unidos había esta regla, ¿no? Un registro con menos duración. Y después, como necesitaba del dinero, ha vendido esta posibilidad de patentar a Graham Bell. Pero, ¿por qué digo estos dos casos? Porque en el caso de patentes sí puede pasar esto. Puede haber una venta, ¿no? Pero en el caso de derechos de autor, no se vende de ninguna manera los derechos de autor. Puedes ceder a las regalías, puedes hacer varias cosas, pero no vender el derecho de autor en sí. ¿Ok? Otra importancia de la propiedad intelectual es obviamente contribuir
contribuir al desarrollo económico, principalmente cuando hablamos de patentes, ¿no? Las patentes tienen un fondo obviamente económico, tienen que tener, ¿no?, esta idea económica, y que obviamente si yo mejoro un proceso o si hago un proceso mejor, ¿no?, de lo que había antes, que decía sustituyo totalmente en vista a una nueva tecnología, entonces obviamente que esto va a tener un desarrollo económico muy importante, ¿no? Si ustedes piensan cuántos productos innovadores que hemos tenido y que cambiaron totalmente nuestra forma de trabajar, incluso de vivir, ¿no? Desde los smartphones, por ejemplo, las computadoras, ¿no? Hay varias innovaciones que tenemos en las computadoras y que permiten hacer cosas que antiguamente eran imposibles. Incluso habiendo hoy día las computadoras cuánticas, ya, bueno, hoy día más o menos, ¿no? Hace algunos. Bueno, dentro de sus herramientas tenemos los instrumentos que vamos a estudiar hoy día, ¿no?, que vamos a hablar un poco, que son las patentes, los modelos de utilidad y los diseños industriales. ¿Ok? Entonces, siguiendo para hacer una pequeña diferenciación entre cada uno de ellos, tenemos este cuadro. Si ustedes observan, tiene algunas... es un cuadro bastante interesante porque hace algunas definiciones, ¿no? Cuando hablamos de patentes, estamos hablando de invenciones, por así decir, de mayor nivel, ¿no? De mayor nivel de complejidad, y como he mencionado, las patentes tienen que tener una aplicación industrial y tiene que ser replicable. No puede haber una patente que no tenga una aplicación industrial y no sea replicable. Entonces ustedes me pueden preguntar, pero entonces no todo es registrable. No, no todo. No todo es registrable. Ejemplo, no sé qué puede ser una exageración, pero imaginemos que estemos hablando de, no sé si lo han escuchado, hablar de este aparato que se llama el CERN, que queda en Europa, donde han intentado descubrir el bosón de Higgs. Es un aparato enorme, enorme. Es comparable al tamaño, no sé, aquí en el Perú, ¿qué diría? No sé, es enorme. Y tiene mucha tecnología, tiene mucha innovación. Pero les pregunto, ¿será registrable? ¿Qué les parece? El bosón de Higgs, ¿no? Que si, será que él cumple con los requisitos, con la definición de una patente. Claro, exactamente. No tiene aplicación industrial y tampoco es replicable. Para la construcción fueron necesarios muchos millones
es muy bonito, es muy innovador, pero no es patentable. ¿No? Entonces, hay ideas que son muy interesantes como estas y muy importantes, pero no se dan. Exactamente. Gracias. Y Betsy, has levantado la mano. Sí. Sí, ¿qué tal, Fabricio? Buenos días. Respecto a este ejemplo que nos diste, claro que no se puede patentar porque, como dices, no es replicable por el alto costo que tiene. Entonces, ¿hay algún modo de protegerlo, proteger esta innovación, o no es necesario por su alta complejidad? Existen subprotecciones que se pueden dar, por así decir, en varias partes del proyecto, y más que, bueno, estas subpartes, ¿no? Algunas dimensiones menores, como parte que encaja como si fuera un rompecabezas, sí, pero también se va a proteger los resultados de las investigaciones que resulten del CERN, en este caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguna aplicación en artículo científico va a ser protegido por el derecho de autor. Si yo, a través de una investigación, descubro una invención, no realizo una invención a través de esto, que tenga los requisitos de una aplicación industrial y que sea replicable igual. Entonces, no totalmente el CERN, bueno, también algunos diseños industriales obviamente ahí van a ser protegidos, no el CERN por totalidad, pero partes de él, y lo que resulta de las investigaciones. Y claro, ahí tiene otras protecciones que no son de propiedad intelectual, sino de otros tipos. ¿Ok? Perfecto. Entonces luego tenemos la otra definición, que es modelo de utilidad. Si ustedes ven en la duración de protección, en patente hablamos de 20 años y en modelo de utilidad son 10 años. Atención que no todos los países tienen modelos de utilidad, no todos los países. Incluso Estados Unidos es uno de ellos, ¿no? Existe la protección de modelo de utilidad propiamente dicho. Entonces, si el tipo de protección vemos que es menor, existirá una razón, y la razón es que los modelos de utilidad, ellos tienen un nivel de invención, un nivel de creatividad un poco más restrictivo. Ellos están relacionados a una invención. Son quizás, podría decir, no micro, pero mini invenciones. Por así decir. La característica principal es que estas invenciones son menores y se adhieren a una invención ya establecida. Existen varios grupos tecnológicos que nosotros tenemos que tienen mini invenciones que se adhieren a la invención principal. Pero hay que tomar una cuidado, ¿no? Por ejemplo, les pregunto, a ver si, ¿qué les parece? El teléfono que existía, ¿cierto? Ha inventado el primer smartphone, que fue el iPhone,
una intención o un modelo de utilidad. ¿Qué les parece? Sí, había crisis dentro de la patente, eso ya implica un modelo de utilidad que pase a una patente de dimensión que la novedad como necesito. Claro, pero aquí está haciendo la patente de teléfono. Porque el teléfono existía hace muchos años, ¿no? Pero la patente ya existía dentro del mismo. Y entiendo entonces que el teléfono como tal, la patente del teléfono, la modificación que se hicieron al teléfono. Claro. Aquí tenemos el nivel cuando se distingue del producto inicial. No, pensemos algo práctico. El teléfono tenía una sola función, llamar. Era la única función que tenía, ¿no? Obviamente es una función muy importante, es una función que ayuda muchísimo. Sin embargo, si pensamos, los smartphones hacen muchas cosas. Entonces, tomando esto en contexto, sí podría considerar el smartphone como una patente de invención. Pero aquí estaría diciendo como el ambiente que hace el smartphone. ¿Me entiendes? No como el teléfono. Porque el teléfono ya había invención. Ya había sucedido. Pero todo el ambiente que genera un smartphone. Es decir, el iOS, ¿no? La posibilidad de se integrar otras cosas. Ahora, esto voy a decir, es a excepción de Perú. Porque Perú tiene un detalle más. Las aplicaciones que se ven a más en este smartphone, que son, por ejemplo, la linterna, ¿no? Que es lo mínimo, y más. Más podríamos tener, son tantas cosas. El acceso al Internet, ¿no? El ambiente de acceso al Internet, esas cosas que diferencian, pero están ahí. Esto sí ya serían modelos de utilidad. Lo que se adhiere a este ambiente que crea el smartphone. No sé si me han comprendido hacer la diferenciación. ¿Está claro? Sí, está claro. Perfecto. Gracias por los comentarios también, Luis Pablo. Entonces, existen estos puntos que a veces son un poquito complicados, pero a veces hay que hacer unas diferenciaciones. El diseño industrial, por así decir, él tiene una diferencia porque va a relacionarse más al design, ¿no? El diseño del producto. Por eso se llama diseño industrial, ¿no? Él tiene esta característica. Se relaciona, por ejemplo, tenemos carros. Carros son muy parecidos. Entonces, a veces, si uno es muy especializado,
en el tema, puede ver muchos carros que en su interior son muy parecidos. El diseño es diferente. Y, por otro lado, también tenemos diseños industriales de cosas sencillas, como botellas, ¿no? Hay botellas que tienen que no sea patente, que no sea invención, que sean cosas limitadas al diseño, porque dentro de una botella también puede haber una invención. Pero considerando que sea solamente la apariencia, el design, hay varios modelos, hay varios diseños industriales que se pueden aplicar. ¿Ok? A veces va a ser difícil diferenciar cuando es una patente, porque he visto patentes relacionadas a esto, y simplemente el diseño. ¿Cuál es un ejemplo que es diferente, que es una patente, no es un diseño industrial? Es el caso de esta botella. Bueno, la verdad es parecido con una botella que tú sorbes el agua sucio y hay un filtro que limpia. Y tú cuando tomas, el agua está limpio. Esta es una invención, ¿no? Porque es un filtro. Ahora, si yo estoy hablando de algo más motor o no, quizás algo sea más fácil de sorber o tiene alguna cosa que lo destaca, es principalmente envases gaseosas. Hay varios tipos de envase, entonces eso sí es protegido por diseño industrial, ¿no? Y como ustedes ven, tiene una protección también más limitada, que es de 10 años, pudiendo ser renovables por 5 años. Entonces, todo tiene su sentido, ¿no? Para esto hay que saber diferenciar bien. ¿Por qué los diseños industriales son protegidos, ¿no? ¿Y cuáles son los problemas que puede ocurrir? Los carros son los principales, ¿no? Cuando no existe una protección o cuando ella no es clara, puede ocurrir casos cuestionados, que son muy cuestionados, hoy día ya no tanto porque ya pasó un tiempo, en relación a carros coreanos, por ejemplo, ¿no? Si ustedes comparan un carro Kia Rio del 2015, más o menos 2016, con un Ford Fiesta, el diseño es igualito. El diseño es igualito. Pero ahí es por un problema de protección que no se ha solucionado. Pero el diseño es igualito. Si tú no proteges, si no hay una forma de proteger, hay estos problemas, ¿no? Porque hasta que uno vea que uno es Kia y otro es Ford, personas que no se guían por la marca, dicen, bueno, es lo mismo, entonces, bueno, no hay problema. Entonces puede generar ese tipo de confusión. Obviamente no estoy hablando mal de ninguna de las empresas, por si acaso. ¿Ok? Entonces, luego tenemos que saber cuáles son las normativas aplicables, ¿no? Tenemos a nivel nacional la Indecopi, ¿no? Que tiene su ley sobre propiedad industrial, reglamento de patentes, tiene también normas de derecho de autor, y a nivel internacional tenemos algunos importantes, como es la decisión 486 de la comunidad andina, como quizás es la principal, o sea, entendiendo que
las normas de la comunidad andina se aplican muy fuertes en el Perú, debido a que el país hace parte de la comunidad andina, es uno de los principales. Luego tenemos normas como el Convenio de París, que es sumamente importante aquí, y el Tratado de Cooperación en materia de patentes, también llamado de PCT por su sigla en inglés. Los PCT son muy útiles cuando son posibles porque permiten la transferencia de patentes entre países. Esa es su gran importancia. Por ejemplo, quiero pasar de una inversión que es realizada en el Perú para un país, por ejemplo, el Mercosur, que tiene este tratado como bastante fuerte, entonces puedo utilizar ahí y tener mi invención protegida, por ejemplo, en Uruguay. Okay, entonces, estas son las legislaciones, obviamente, que habría que tener un poquito más de tiempo para verificar cada una y no nos alcanzaría el tiempo ahora para hacerlo, pero hay que tener esta en consideración. Ok, entonces aquí tenemos un breve resumen de lo que es una patente, ¿no? Entonces ustedes ven todo lo que hemos hablado, la aplicación industrial y de utilidad práctica, ¿no? Entonces esto es sumamente necesario. Tiene que ser nuevo, tiene que ser algo novedoso, porque la principal característica de una patente es la innovación. Tiene que ser algo realmente distintivo, ¿no? Algo que cambie algún proceso, algo que se hacía antes de manera, una palabra que se importó del inglés aquí, en español, disruptiva, ¿no? Tiene que ser algo muy disruptivo. Entonces, tiene que ser esto. Tenemos aquí un ejemplo, patente de un medicamento innovador. Como fue el del COVID, por ejemplo, ¿no? Las vacunas del COVID, estos fueron patentadas. Ha habido casos, ahora no me acuerdo cuál fue el específico, pero fue una enfermedad que afectaba a los niños, en que su autor ha decidido no patentar para que los niños no tuvieran esta enfermedad, ¿no? Principalmente los niños de familias de bajo recurso. ¿Puedo hacer esto? Sí, puedo hacer. Perfectamente posible. En relación a inversiones, también hay que considerar que existe, en todos los países existen, y en Perú no será distinto, una norma que determina los medicamentos genéricos. Se permite tener un medicamento que no es exactamente igual, pero tendrá el mismo efecto. Pero no debe confundirse con lo que sí es prohibido en el Perú, por orden de la comunidad andina, la patente de segundo uso. ¿Tiene idea que es una patente de segundo uso? ¿No? Voy a dar un ejemplo aquí que creo que alguien que ya debe haber escuchado, que fue Unimed. Unimed era una empresa que tenía un producto para congestión nasal, y esto está ya en DECOP, ¿no? Es un proceso conocido, y ha modificado ligeramente
su fórmula, me parece que fue por equivocación, y el nuevo producto no tratar de función nasal, sino impotencia masculina. ¿Hay algún otro producto que trata de esto, conocido? Creo que la aspirina, que era el ácido acetilsalicílico, que inicialmente fue patentado como un analgésico y antipirético, y luego se descubrió que tenía propiedades anticoagulantes. Entonces, lo que ocasionó una nueva patente para la prevención de este tipo de enfermedades cardiovasculares. Igual que la Sí, minoxidil en su momento. sí, exacto. Y esta modificación pequeña, mínima, ¿no? Ha dado origen a este producto que fue cuestionado por Pfizer. Pfizer, si ustedes no saben, pero quizás sepan, tiene la patente de Viagra. Tiene un nombre enorme, ni siquiera me acuerdo, es un nombre muy grande, pero el Viagra. Y este producto resultado de Unimed tenía la misma función. Entonces, Unimed obviamente, perdón, Pfizer ha reclamado, ¿no? Y porque ese producto está siendo utilizado, no tiene protección, la protección es mía, yo tengo la patente, y Unimed ha dicho, no, pero es una patente de segundo uso. Yo tenía un producto, se ha modificado y ha tenido una segunda función. ¿Perciben? Pero en el Perú no es posible. Quizás en otro país sí sea posible, pero en el Perú no, porque la comunidad andina dice específicamente que no se permite patente de segundo uso. Entonces, esto hay que considerar, ¿no? Dentro de patentes existe la verdad de propiedad intelectual en general, tanto en sí, se puede tener el copyleft y el copyright. Copyright es lo más común, principalmente cuando hablamos en derecho al autor, pero no exclusivamente, que es la protección de los derechos, ¿no? Y el copyleft es cuando yo dejo disponible a todos. No hago esto. Esto es muy común en softwares, y en el Perú los softwares son objetos de protección de derecho de autor. Pero, en fin, ya saben que también en patentes yo puedo dejar libre, ¿no? Esta es una posibilidad que se da. Luego la última parte de aquí interesante es el nivel inventivo, ¿no? El nivel inventivo se mide por expertos, ¿no? Que no sea algo que un experto puede llegar de manera obvia al mismo resultado. Entonces se hace un examen de patentabilidad para saber si alguien que es especialista en el tema no podría haber llegado fácilmente a la misma conclusión. Pero esto ya es una cuestión de probar, ¿no? Bueno, luego tenemos un poco sobre qué registrar, qué se puede o cómo se registra en el Perú. Este es un resumen, obviamente, ¿no? Tienes que ir y buscar la anterioridad, verificar si no está registrada. Esto se hace ante Indecopi, luego se presenta la solicitud, luego se hace este examen de fondo, ¿no? Para saber si tienen los requisitos, principalmente esta prueba que había dicho de intención, ¿no? de
saber si ella no es obvia para expertos, y si todo funciona bien, se les otorga derecho por 20 años. Entonces, este es un resumen, obviamente hay más cosas, pero igual es importante. Si alguien quiere mayores detalles, Jonathan también puede dar fácilmente esos detalles también, ¿no? Igual muchos de aquí conocen ese tema. En relación a modelo de utilidad, como he dicho, son innovaciones menores, son cuestiones más prácticas que se adhieren, como he dado el ejemplo de lo que se adhiere al ambiente de un smartphone. Siempre es una mejora y es mucho más simple, es mucho menos costoso, ¿no? Y tiene por ahí la duración de 10 años, y aquí el ejemplo de lo que les hablaba, ¿no? Una botella con un nuevo diseño de tapa. Hay varios diseños, hay varios objetivos, hay diseños que sirven para que no se abra fácilmente, hay otros que, por lo contrario, es para que se abra fácilmente. Entonces, todo esto la tapa, distintamente de la botella sí es un diseño industrial, pero la tapa sí tiene una función y se adhiere. Esta es la característica del modelo de utilidad. Se adhiere. ¿Ok? Y por fin, tenemos el diseño industrial, ¿no? Y el diseño industrial es básicamente design, dibujo, por así decir, o algo decorativo que tiene mucho de la idea del aspecto visual. También tiene una protección de 10 años y aquí, como les he dicho, la botella o la tapa podría ser, si es que no tiene un nivel inventivo más elevado, porque hay que hacer esta precisión siempre, es el diseño de una silla, también podría ser un diseño industrial, varias cosas, pero aquí no hay nivel inventivo. Esta es la diferencia. Aquí hay un aspecto meramente visual. Esta es algo sumamente importante de percibir. Entonces, por fin, tenemos las razones que creo que he hablado, ¿no? Pero ¿por qué es importante registrar tanto patentes, modelos de utilidad o diseños industriales? La protección jurídica. Porque si tú tienes una buena idea, alguien te va a copiar. Esa es la regla. Siempre las personas buscan copiar. En el Perú hay muchos casos. No es difícil de pensar esto, ¿no? Se aumenta el valor, ¿no?, comercial de estos productos porque están teniendo una aplicación práctica. También fomenta la competitividad empresarial porque quien tiene la invención, el modelo de utilidad, el diseño industrial que más tenga llegada al público, va a tener obviamente una mayor importancia, ¿no?, un mayor número de ventas, en fin. Y quitando el caso de derechos de autor, posibilita mayores transferencias, más rápido, más fácil, sin que se pierdan derechos, ¿no? Y también se puede licenciar
es posible que yo licencie una empresa a producir mi producto. Quizás yo no pueda producir en escala, pero puedo autorizar a alguien que lo haga, ¿no? Entonces, aquí por fin, ahora sí, por fin, tenemos algunos ejemplos muy reales, ¿no? En patentes, al lado de las vacunas, modelo de utilidad, tenemos una herramienta manual como un destornillador multiusos, es un modelo de utilidad, porque existe el destornillador normal, ¿no? Y diseño industrial, por ejemplo, un empaque de perfume, ¿no? Entonces, hay varios empaques de perfume, hay algunos que imitan algo, por ejemplo, hay varios envases de perfume que imitan el cuerpo humano, pero esto no tiene otra función sino ser más visualmente más atractible, ¿no? Entonces, eso obviamente fue un breve resumen de todo esto. Ahora, si alguien tiene alguna duda más de lo que ya hemos desarrollado, estaría abierto a que comenten o hagan algunos otros comentarios. Fabricio, disculpa, yo entré un poco tarde, al principio no pude ver justamente el inicio, pero sí he visto casos donde se solicita una patente de invención, por ejemplo, y cuando ya después de la publicación viene el examen de fondo de registrabilidad, advierten de que, por ejemplo, no tiene un nivel inventivo, que me pediría una de invención, pero al hacer este informe al solicitante realizan una conversión. Hay hasta 5 o 6 casos donde cuál es una patente de invención termina siendo una patente de modelo de utilidad, y con ello no perder la fecha de presentación de la misma, porque cuando ingresa por ese parte te pone la fecha, y eso también tiene una importancia al momento del registro. Entonces, ¿hay alguna otra consideración aparte de ello para no perder la patente? Aparte de la conversión. Además de la conversión, bueno, yo imagino, lo que yo puedo imaginar es que me preguntan varias veces cosas que yo sé que no son patentables, pero podrían ser protegidas por derecho de autor, ¿no? Como por ejemplo, me preguntan muchas personas del área de cocina, del área de deportes, esas cosas, muchas cosas no pueden ser protegidas como patentes y modelos de utilidad, pero tú puedes poner en una publicación y proteger con derecho de autor. ¿Sería algo así que mencionas? Eso es lo que he pensado ahora. Ah, claro. Y el ejemplo de la tapita que mencionas sería como la del Gatorade, que tiene ese, que tú lo levantas y que después se baja como un modelo de utilidad. Como de Gatorade, sí, podría ser. Podría ser. Es porque tiene una función, no es simplemente de design, no es simplemente de diseño. No es ¿Cómo lo que sería interactúan diseño. estos elementos, ¿no? O Sí. sea, tienes patente, tienes autor. Puede también ser un signo distinto, una marca figurativa, la parte externa, porque si igual tengo un diseño inicial, va a caer en dominio público. Y a fin de no perderlo, lo pongo como una marca figurativa. Y la renuevo cada 10 años y la tengo conmigo. Que sería otra de las Claro, funciones. claro, pero la marca tiene que cambiar un poquito, ¿no? Después para la renovación, es importante hacerlo. Ejemplo, lo que hace Coca-Cola. Coca-Cola siempre cambia ligeramente su marca, ligeramente su logotipo, por así decir. Es bien poquito, pero si uno percibe, hay un ligero cambio.
También me acuerdo de un canal de televisión que creo que ya no existe, pero durante mucho tiempo ha cambiado ligeramente su logotipo, que era MTV. ¿No? En los años 80 tenía un logotipo, en los años 90 tenía otro logotipo, y en los años 2000 otro. Entonces, es ligero a veces, pero hay que tener, ¿no? Hay personas que incluso coleccionan por esta ligera diferencia que se hace. Ahora, ¿hay alguna forma de, por ejemplo, si nosotros buscamos antecedentes? Ok. Ahí estaba José Luis. José Luis consulta, Mauricio, ¿las patentes son válidas en todo el mundo? Las patentes son válidas donde estén protegidas, es decir, si yo he registrado en el Perú, ella está protegida en el Perú. Si yo quiero proteger en otro país, yo tengo dos opciones, o registrar en otro país o hacer un PCT, ¿no? Que es esta forma de registro más rápida en los países que hagan parte del tratado de PCT. Entonces, todo está protegido en todo el mundo. Esta también es otra diferencia, ¿no? Y muchas de las propiedades del mundo de propiedad intelectual, el registro es lo que da nacimiento, ¿no? Lo que hace surgir. La única excepción, derecho de autor. ¿Ok? Hubo un caso conocido, y si no me equivoco, ha sido decidido recién. No sé si va a tener un nuevo desglose, que fue justo iPhone, que es el nombre, ¿no? del teléfono de él. Y cuando surgió iPhone, que creo que fue en 2006 o 2007, ya había una empresa que tenía un teléfono llamado iPhone. Ya había, y esto estaba en pelea hasta el año pasado, fue la última decisión que he visto. Era el nombre iPhone ya estaba registrado, protegido, desde el año 2002, de una empresa que, si no me equivoco, se llamaba Gradiente. Pero miren ustedes, de 2006, 2007, estamos hablando de mucho tiempo, ¿no? Más de 10 años. Estuvo en pelea esto, obviamente porque Apple es una empresa muy grande, no iba a querer perder. Creo que he contestado un poquito más que José Luis ha preguntado, pero me pareció interesante comentar. Cuando vence la vigencia de las patentes, pasan a dominio público, es posible renovarlas, cada una con su tiempo, pero si no se renueva, sí, pasaría a dominio público. Si no se renueva. Ahorita por las Sí. patentes, el tiempo de vigencia se pagan anualidades, ¿no? ¿Cómo? Por las patentes tú pagas anualidades. Sí. Sí. Pero como digo, si si pasa todos los plazos, si no se renueva, en fin, si pasó todo,
ahí has llevado. La propiedad intelectual que tiene más tiempo de protección, eh, pero no se puede renovar, es el derecho de autor, que tiene un plazo incluso después de la muerte del autor. Si no me equivoco, aquí puedo estar equivocado, son 70 años después de la muerte del autor. Y bueno, después que pase ese tiempo, ya va a dominio público. Por ejemplo, existe una página que quizás ustedes conozcan, que se llama Proyecto Gutenberg, que tiene varios libros de autores famosos, pero ya pasaron muchos años desde su muerte. Y ahí van a estar disponibles. Con gusto, José Luis. Ok. A ver. Estela, tú me dices. Quería invitarlos para saber si es que tenían alguna otra más o alguna otra pregunta. O sea, ¿les queda duda de algo? Estuvo todo demasiado claro. Ok, Emily. Hola Fabricio, buen día, ¿cómo estás? Yo tenía una duda. ¿Qué pasa si, por ejemplo, a pesar de que yo he presentado mi solicitud de patente por PCT y todo ello, puede darse el caso en el que en un país me otorguen, ejemplo en Perú, y en Brasil, por ejemplo, me denieguen? Y ahora, y si me deniegan la patente, ¿puedo apelar o hay algún medio por el cual pueda pedir que reconsideren la solicitud? Así, como todo procedimiento administrativo, sí se puede apelar. Sí se puede apelar, no hay ningún problema. Quizás sea más difícil. Y si tienes ya protegido en Perú, es un poco más sencillo que en Brasil se le otorgue. Pero nuevamente, como todo procedimiento administrativo que ocurre tanto en el Perú como todo en Brasil, que también tiene reglas de procedimiento administrativo, sí se puede apelar. Pero siempre entender que la apelación, principalmente la apelación, la consideración es otro tema, pero la apelación existe en todos los países, por esto la menciono, tiene que haber hechos nuevos, no es un requisito de la apelación. No puedo apelar simplemente con todo lo que había antes, tengo que agregar algo nuevo. ¿Okay? Está bien. La última. José Luis consulta. ¿Se puede transferir el registro de un diseño industrial? Si se puede transferir, sí es posible. Sí es posible transferir. Pero va a depender de algunos temas, principalmente contractuales, pero sí se puede. Es posible. Lo único que no... Sí, si es diseño industrial no hay problema. Ok. Bueno, si no hay más preguntas, por ahí quizá que alguien desea preguntar. La última pregunta. Ivette. Sí. Sí, Fabricio, bueno, más que consulta es una, quisiera saber tu opinión. Hoy en la mañana estaba revisando en redes y vi una publicación de una persona que intentaba registrar y le costaba algo de $17,000 en Estados Unidos, el registro, todos los servicios, es decir, con los abogados, y dijo que al hacer la consulta en ChatGPT solo le salió 17, ya no, $17, algo así, y ya no los 17,000 que le hubiera costado un abogado. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? ¿Tú crees que la inteligencia artificial pueda suplantar los servicios de un abogado o todavía no se ha desarrollado ese nivel? Mira, la inteligencia artificial puede auxiliar bastante, es cierto, pero la inteligencia artificial tiene que saber hacer la pregunta correcta. Si no haces la pregunta correcta, te va a dar una respuesta incorrecta, incluso existe un
término que se utiliza en inteligencia artificial, que es la alucinación, ¿no? La inteligencia artificial está programada para siempre contestar algo. Nunca te va a decir no sé. Y las preguntas muy mal hechas o que él no tiene acceso, él va a alucinar para darte una respuesta. Entonces, creo muy improbable, bastante improbable, que en el desarrollo actual se pueda sustituir. Incluso hubo un caso conocido de una inteligencia artificial que fue a un tribunal en Estados Unidos, pero tuvo varios problemas. No ha inventado jurisprudencia, tiene sus limitaciones. Bien utilizada por un abogado, ayuda bastante, pero sola, todavía en este momento, no creo. Sí, claro, porque también se arriesgaría mucho, ¿no? Una respuesta mal y el proceso supongo que ya no sería válido. Gracias, Fabricio. Ok, creo que esas eran todas las preguntas que deseaban realizar. Bueno, ya para finalizar, agradecerte, Fabricio, por tu gran ponencia del día de hoy. Fue muy interesante saber todo sobre el diseño industrial. Asimismo, te comento que, bueno, por tu participación vas a tener un certificado que te vamos a estar haciendo llegar mediante correo. Sí. Entonces, sin más que decir, muchísimas gracias. Nos vemos pronto para la próxima conferencia. Estén atentos a nuestras redes sociales para que podamos estar por ahí conectados. Muchísimas gracias. Cuídense, tengan un bonito día. Chau, chau. Gracias.